Králnice míra, zdravo, majko ľubaví, zdravo. Los saludamos con mucho cariño. Hemos llegado al último día de este retiro espiritual de la Escuela de María. Desde Medjugorje, la Reina de la Paz nos ha llamado a cada uno de nosotros a reunirnos en este retiro espiritual, ya sea presencialmente aquí o a través de internet. Y nos ha reunido para formarnos, para llamarnos al corazón, para enseñarnos, para formar esta escuela de amor. Le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por habernos permitido compartir con ustedes estas reflexiones a través de estos canales. Y realmente esperamos que cada uno de ustedes haya podido aprovechar este tiempo para conocer más de la espiritualidad de Medjugorje, la verdadera espiritualidad, el crecer en el amor, la oración con el corazón, la conversión, la fe, el abandono en Dios, la batalla espiritual, bueno, la confesión, la Eucaristía, tantos temas que hemos tocado en esta semana. Realmente una semana de mucha bendición para todos. Le pedimos a la Madre del Cielo, la Reina de la Paz, que se aparece aún aquí después de 40 años, que los bendiga, los proteja y los acompañe en todas sus intenciones. Los dejamos ahora con este octavo día del retiro. Tenemos primero una charla de Blanca Llantada de España, que nos ha estado con tanto cariño acompañando con sus reflexiones llenas de alegría, pero también muy firmes, muy radicales y bueno, dándonos una catequesis pues muy precisa sobre lo que el Señor nos está pidiendo. Y después tendremos una reflexión de Marino, que nos ha compartido también numerosas conferencias en este retiro y nos ha hablado también con la verdad, con amor. Y le damos gracias a Dios por el Padre Francisco, por Sor Emanuel, que hemos tenido también la oportunidad de escuchar en esta semana, y ellos que viven aquí hace tantos años, pues no solamente viven los mensajes, sino que llevan impregnado en el corazón pues la espiritualidad de Medjugorje, el amor a la Virgen. Le pedimos a la Virgen María que ella permita que nosotros nos podamos acercar más a ella, amarla con todo el corazón y también aprender a amar a su Hijo y a obedecerle. Muchas bendiciones a todos y recuerden que en la descripción de este video encuentran también los diferentes capítulos de la transmisión de hoy y así pueden volver sobre las charlas que más les hayan tocado el corazón. Bendiciones a todos. Bien, vamos a pedirle primero, vamos a hacer una consagración en este sábado a Nuestra Señora, la Virgen María, y repetís conmigo para los que no os la sepáis. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fiel afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra. Amén. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. ¿Comenzamos? ¿Saben esa canción de México de que ven a mi Señor? Sí. ¿Sí? Está medio desafinado. Ven a mí, Señor, ven a mí. Ven a mí, Señor, ven a mí. Ven a mí, Señor, ven a mí. Señor, ven a mí.
Espíritu, ven a mí. Ven María. Ven María. Ven a mí. Ven María. Ven a mí. Ven María. Ven a mí. María, ven a mí. Tengo que imaginarla. Bueno, ya último día. Oh, no. Algunos se quedan aquí gracias a Dios, dice la hermanita. Otros mexicanos que también están intentando ahí salir del tiempo en Estambul. Así que yo ayer iba rezando el rosario con algunos de ellos, iba diciendo, la Virgen de Guadalupe tuvo tanta compasión de escucharos el otro día en la cena, cuando le dimos la noticia a la hermana, que decían, oh, cuando se enteraron que no era ninguno de ellos, que la Virgen ha querido, pues también regalar, ¿no? Retrasar ese vuelo y que por lo menos os quedéis un día más aquí. Porque cuando uno se va de Medjugorje, ¿verdad? Yo esta mañana estaba paseando a los perros, yo también por motivos de la salud de mi hija tengo que salir mañana corriendo, así que, bueno, volando, no corriendo, volando. Así que bueno, también me da pena, ¿no? Porque este es mi hogar y siempre cuando uno se va de su hogar, pues se queda ese trocito, ¿verdad? Ese trocito de su corazón se queda aquí con la madre. Pero bueno, no estéis tristes porque ya os lo decía el padre Francesco, ¿no? Que realmente Medjugorje es para el mundo. Medjugorje es para el mundo, ¿no? Y ahora tenéis una misión. Es importante esa misión. Cada uno de vosotros tenéis una misión importante donde, bueno, pues algunas se van de misionera a África, ¿verdad? Que aquí, bueno, pues esta hermana tenemos que rezar por ella para que esa misión, pues que es tan difícil, pero bueno, el Señor va a estar en tu corazón y nuestra Madre Reina de la Paz va a seguirte siempre, va a cubrirte con su manto y va a estar siempre contigo, ¿no? En esa misión. Otros tenemos la misión de volver, ¿verdad?, a casa y encontrarnos con la realidad, encontrarnos, lo dice la Virgen en ese mensaje, por favor, apagar los televisores. Apagar los televisores. A mí ya me estaban diciendo que si en España había una huelga de transporte, que si no había suministro, que si tú vas al supermercado y ya no queda hasta el papel del váter. O sea, apagar los televisores, no quiero saber nada. Y digo, pero como si el papel del váter se comiera. O sea, que tenemos un bidet maravilloso, ¿no? Al lado del váter tenemos el bidet, no pasa nada. Pero bueno, la gente entra, nos han metido la cultura del miedo. El miedo. Ya parece que no existe COVID, ahora ya es la guerra de Ucrania y ya, como dicen algunos, ¿no? El otro día se lo tenía que preguntar a María, ¿no? Cuando estuvimos hablando con ella y se lo tenía que preguntar, ¿no? María, por favor, ¿puedes desmentir los mensajes que están dando, los falsos mensajes por WhatsApp, por redes sociales, que si la Virgen ha revelado un secreto a Iván de unos padres franciscanos? Y lo dijo María, lo oísteis todos, ¿no? Lo escuchasteis. Nosotros lo estamos trasladando ahora a través de la cámara a todas aquellas personas que nos están viendo. Pero era mentira. La gente me llamaba, o sea, qué necedad, ¿no? O sea, y qué ganas de llevar y plantar con esos enemigos la cultura del miedo. Siempre estamos con esa cultura. Yo cuando voy a España me pongo enferma, literalmente hablando, ¿eh? Me pongo enferma físicamente porque nada más... O sea, ya nada más llegar, ya cuando estoy llegando a Dubrovnik o a Split, bueno, vale, pero ya nada más llegar a España, notas en el ambiente ese ambiente de miedo, ese ambiente que trae también que es un ambiente violento, ¿no? Tú vas andando y tú vas con una sonrisa y tú vas con tu rosario y de repente la gente está triste, la gente está depresiva, la gente tiene... realmente un estado que es complicado, ¿no? Aquí es verdad que nuestra madre nos pone como en una burbujita y nos está diciendo, ¿no? Mirar lo que es verdaderamente importante, que es mi Hijo Jesucristo.
Mirar lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y vuestra salvación. La Virgen ha estado plantando semillas, unas semillas preciosas en vuestros corazones. Ha sido muy intenso el retiro, muy, pero que muy intenso. Han sido, como decía ayer el Padre, 28 conferencias. Estas semillas, lo que va a hacer el maligno va a ser, ¿el qué? Es quitarlas, es arrancarlas de esa tierra, de ese... Va a ser la garrapata que se pone ahí en vuestro corazón para quitaros todo el amor de Dios. Va a querer arrancaros todas esas semillas. De verdad, pedir todos los días discernimiento al Espíritu Santo. Ayer tuvimos una ronda de preguntas y respuestas y salieron muchas cosas fructíferas, ¿no? Como decía, por ejemplo, el Padre César, ¿no? Nos contaba también esas devociones que tenemos y tendemos, ¿no? Con los sacerdotes con el tema de la liberación, que parece que tengamos morbo con eso, ¿no? Entonces, dentro de la Iglesia. Y entonces decíamos, es que este padrecito hace oraciones y hace exorcismos. Y lo dijo el Padre César, para hacer un exorcismo, una oración de liberación, sí. Pero un exorcismo absolutamente solo, puede ser nombrado como exorcista oficial o con permiso del obispo, ¿vale? Entonces, esto es importante. Muchas veces tendemos a decir que una persona un sacerdote es exorcista cuando no lo es. O porque ha sido exorcista y ya no está en el cargo, esto me ha ocurrido mucho, por querer vender sus libros, no es que él ha sido exorcista. Bueno, ya lo fue, pero céntrate en los que están, ¿no? Céntrate, aprende, pero sobre todo discierne. Es importante. Hay muchísimo, estos días nos ha estado hablando, ¿verdad, Marino?, de los espíritus de confusión, cómo nos tratan de confundir, y ese lobo con piel de oveja, de corderito ahí, de una ovejita, tú lo ves tierno y dices, madre mía, me pasó en un retiro con una chica que estábamos hablando de todo el tema de los mandamientos y de repente ella hizo una confesión de vida y cuando se fue a confesar la parte de, es que he estado conviviendo con hombres y me he acostado con hombres, y le dijo, no, pero eso, el sacerdote le dijo, no, pero eso no es pecado, porque la Iglesia se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos. Y esta chica, después de la confesión, me llamó por teléfono, me dijo, hay una cosa que no entiendo, si tú nos has dicho esto, ¿por qué he ido a un sacerdote en la confesión y me ha dicho esto? No lo entiendo. Y le dije, bueno, pues te has confesado con el demonio. Es así, ¿no? Yo siempre lo digo, tener cuidado con quién os confesáis también, ¿no? O sea, que si podéis tener un confesor fijo, de vuestra máxima confianza, fenomenal, porque vamos, van a dar sabios consejos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, otra señora que tenía miedo con el tema, Marino también nos lo dijo, ¿no? El tema de la vacuna hay que respetar, no podemos imponer, tanto para un lado como para otro, porque ahí juega el enemigo. Entonces, hay gente que no se quiere vacunar y gente que sí se quiere vacunar. Esto es algo personal. No tenemos ni que entrar a juzgar, ni que entrar en debate, ni a decir, es que te vas a morir. O al revés. Te mueres si te la pones, te mueres si no te la pones. ¿En qué quedamos? No entremos en ese juego, ¿no? Pues esta señora, pobrecita, fue y el sacerdote le obligó y le dijo, yo soy sacerdote, yo te lo estoy diciendo, te tienes que poner la vacuna. Y esta pobre mujer no se la quería poner. Yo soy el sacerdote y te la tienes que poner, porque lo dice el Papa y te lo tienes que poner. Y esta mujer estaba, ¿qué hago? No entremos en ese juego porque verdaderamente hay un abuso de poder ahí. Nunca podemos entrar, ni sacerdotes, ni laicos, ni nada, porque estamos entrando en el juego del maligno, de verdad. O sea, es que es tan sutil, se mete por una rendijita, es tan sutil que dices, madre mía, ¿no? También esto pasa cuando con los matrimonios. Hemos hablado, bueno, yo no he hablado casi de los matrimonios, pero sí que tengo esa misión de matrimonios santos. ¿Por qué? Porque Dios me la dio, no pensaba que me la iba a dar. Después de 6 años consagrando mi vida, todos los años, renovando esa consagración a Dios, bueno, pues el Señor permitió, me dio una misión preciosísima de ver el matrimonio como un sacramento, no como una unión de carne, sino como un verdadero sacramento. Los sacramentos, yo lo digo, ¿no? Tener cuidado cuando la gente llega a grupos de renovación carismática, porque es verdad que en algunos, yo no digo que en todos, pero en algunos,
o en algunos movimientos donde se mueve mucho el Espíritu Santo, tienden a tener una profunda confusión con protestantes, con el protestantismo. Y de repente dejan a la Virgen María, ya solo es el Espíritu Santo, ya no rezan el rosario, ya María se elimina. ¿Para qué María si tenemos al Espíritu Santo? Que son uno. Que son uno, que quien manda aquí no viene el Espíritu Santo directamente, que a quien trae es a María. ¿Vale? Y sobre todo con el tema, además de la oración de los sacramentos, ya es la oración de liberación, ya es la oración de sanación, ya van a por esa pildorita, pero se saltan los sacramentos. Imaginaros qué sutileza, cuando los sacramentos es la gracia santificante que nos deja el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa a través de cada sacramento. No hay sacramento sin el Espíritu Santo, porque cuando el sacerdote va a traer el cuerpo de Cristo, ¿a quién invoca? No invoca María Santísima, oh Dios, Padre Todopoderoso, no. Dice Dios Padre Todopoderoso, envía tu Espíritu Santo, envíalo, para que este cuerpo, para que este trocito de pan se haga el cuerpo de Cristo y se haga la sangre de Cristo. Ahí actúa el Espíritu Santo. Y es un aumento de nuestra gracia santificante. No tenemos una gracia santificante, o sea, un aumento de gracia, si no es con los sacramentos. Mucha gente me dice, hazme una oración de liberación. Ayer hablábamos esto, hazme una oración de liberación o un... No, es que la confesión, el sacramento de la confesión es un propio exorcismo. La sanación, toma a Jesús en la Eucaristía y verás tú cómo el Señor te va sanando el corazón y te lo va fortaleciendo. Te lo va fortaleciendo. Aquí la Virgen nos ha dejado las 5 piedritas. El otro día el padre Inocencio Llamas nos decía, ¿verdad? Dice, bueno, no vamos a adelantar la sorpresa, pero dice, hay más piedritas, ¿no? Y es verdad, cuando tú vas buscando y te vas adentrando, ¿no? Te vas adentrando, hay más piedras, hay muchas más piedras, no solo son 5 piedras, pero todas están relacionadas y es para nuestra santidad. La Biblia, ¿qué es lo que hace? Hay 30.000 promesas en la Biblia para que camines por fe, y la Biblia, ¿qué es lo que te está haciendo? Que conozcas, y si conoces, amas, y si amas, abres tu corazón. El ayuno te fortalece. La constancia te quita de ti mismo. En los momentos cuando tú no puedes ni rezar, el ayuno te está fortaleciendo espiritualmente. Te está fortaleciendo. Mucha gente me dice, es que los ayunos de la Virgen, pero claro, los ayunos de Daniel, los ayunos que son los de 21 días, o los ayunos de 40 días, y ayer lo hablábamos. La Virgen ha pedido los ayunos miércoles y viernes, porque yo he hecho esos ayunos. Cuando tú estés, y puedo decirlo, ¿no? Porque he hecho esos ayunos. Cuando tú estés durante 2 años, 2 años estoy diciendo, es un reto, con esos ayunos, miércoles y viernes, ayunando a pan y agua, entonces podemos empezar a hablar, ¿no? Los miércoles por la conversión de los pecadores, los viernes por los sacerdotes. Siempre trascendental ese ayuno. Se lo comentaba Diana, ¿verdad? Siempre trascendental, siempre para Dios, es un ofrecimiento a Dios. Tú le estás diciendo a Dios con humildad, yo no tengo nada, toma, tuyo es. ¿Cuál es lo que hay detrás de ese ayuno? ¿Cuál es la intención? ¿Es para Dios o es para ti? Pero mucha gente hace esos ayunos para uno mismo. Para uno mismo. Cuando tú empiezas a abandonar y pones el abandono en Dios, el otro día Sor Emanuel me decía, abandono en Dios. Y decía, sí, es verdad, abandono en Dios, hermana. Cuando tú te abandonas en Dios, Dios no conoce todo lo que hay en tu vida. Dios no sabe lo que es bueno para ti. Dios sabe perfectamente quién es tu hijo, quién es tu hija, cuál es tu enfermedad y qué es lo que quiere y qué es lo que tienes. Entonces, a lo mejor Él se está valiendo de una purificación en tu alma con esa enfermedad. Se está valiendo de una purificación en tu alma con lo que tienes, con esa circunstancia, con ese problema económico. Y está haciendo una purificación. Esto es importante. A mí, muchas veces, yo se lo decía a la Virgen, digo, caray,
me puso a mi marido y nos ha puesto de matrimonio misionero, que él está haciendo una misión en un lado y yo estoy haciendo otra misión en otro, ¿no? Y le digo, madre mía, ¿qué matrimonio vamos a ser si casi no estamos juntos muchas veces, ¿no? Hay meses que no estamos juntos porque él está haciendo una misión aquí y yo estoy haciendo una misión por España, ¿no? Pero somos uno, espiritualmente somos uno y la fuerza que él me da cuando él está aquí, en oración, me la está dando y me está llegando como una persona que somos, como un alma que somos, o sea, un espíritu, o sea, me está llegando a las misiones que yo estoy dando en España. ¿Entendéis? Yo a mi marido no lo veo con esos ojos carnales, si eres guapo, si eres feo, si eres alto, si eres bajo, si eres gordo, si eres flaco. No, porque si lo mirara así, lo miraría con ojos del mundo. Y os puedo asegurar que en un año lo cambiaría. No, es que ya estás viejo, yo te cambio. Y es lo que ocurre. Ese es el amor que nos están vendiendo en el mundo. Un amor lavadora. 5 años y a los 5 años le das pasaporte. Voy a comprarme la más bonita, la más estética, la que lave mejor, la que dé más vueltas, la que sea más silenciosa. Es así. En cambio, el amor que nos está diciendo Jesucristo es no, ámense los unos a los otros como yo os he amado. O sea, y Él nos amó hasta la cruz, hasta la muerte. Yo muchas veces con mi marido digo, madre mía, gracias Señor, y he aprendido, ¿no?, a decir gracias Señor, en algunos momentos, gracias Señor por el marido que me has dado, gracias Señor, porque realmente es mi santificación, Él es mi camino al cielo. Él es mi santificación, me guste o no me guste, porque la unión es de Él. Muchos me decís, ¿y cómo conociste a tu marido? Pues mi marido y yo éramos los dos de Valencia, los dos del mismo sitio, con 12 años de diferencia, y nunca nos vimos ni nunca nos encontramos. Y vivimos más o menos, en las mismas zonas. Es impresionante. Y yo decía, digo, y siempre escuché hablar de él cuando yo vine, a los 2 años de mi conversión, yo empecé a escuchar de un tal Emilio que trabajaba en Radio María, y que era de Valencia. Pero nada más, yo no coincidí con su hermana, yo estoy consagrada a la Virgen con las hermanas del Arca de María, y de repente, bueno, pues en una reunión que hicieron las hermanitas, coincidí con su hermana y su hermana se me puso a contar la historia de su hermano. Y yo me quedé con esa historia. Luego ella no se acuerda, pero yo me quedé con esa historia. Luego es verdad que lo recordé y me dijo, ¿qué memoria tienes, no? Es verdad que me acuerdo que estuve con una chica hablando en esta circunstancia, en este momento, pero no ponía tu cara. ¿Cómo son las cosas de Dios, no? Las diosidencias, esas diosidencias maravillosas. Siempre el Señor está preparando a la persona que ya tiene para tu misión, en conjunto con Él, la está preparando con el corazón, con las circunstancias, con las personas adecuadas, para que llegue a tu vida. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Es obvio, ¿no? Bueno, pues yo tuve que esperar esos 5 años a que llegara a mi vida, sobre todo para preparar también mi corazón, porque yo cuando me encontré con el Espíritu Santo y con Jesucristo, vamos, o sea, yo era un enamoramiento que yo decía, no hay amor más grande que pueda encontrar, ¿no? O sea, porque no lo hay. De hecho, es que yo, vamos, quiero sobre todas las cosas a Dios por encima de mi matrimonio porque es Él que me lo ha dado. Pero yo decía, digo, qué difícil es, ¿no?, encontrar un amor realmente a un hombre que esté en fe, que entienda mi camino en la Iglesia, que entienda que me estoy dedicando a este ministerio, que esté ayudando a estas personas, que entienda que para mí es más importante el ir a misa o el ir a una adoración que el ir al cine. Imaginaros, o sea, ¿eso dónde se encuentra hoy en día? Es curioso, ¿no?, porque cuando yo iba de pequeñas misiones, pues ibas conociendo a gente, pero es que no... Ahí sí que puedo decir que el Señor me dio la gracia de castidad, pero en todos los ámbitos hablando, ¿no? Porque realmente no encontraba a ninguna persona que dijera, pues me gusta, físicamente, ¿no? Nada. Y yo decía, digo, Señor, es que mi corazón está hecho para ti, ¿no? Y tú estás hecho para mí. Así lo veía yo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que llegó un momento que en las misiones te encuentras solo, el Señor nos envía de 2 en 2. Entonces se me ocurrió pedirle, aquí en este tercer día de novena San José, se me ocurrió decirle, San José, si es voluntad del cielo,
pues que me envíen a un compañero, a un esposo, pero no como esposo, como algo carnal, ¿no? Sino ya a un esposo para poder hacer la obra de Dios juntos, conjuntamente, hacer la gloria de nuestro Señor, ¿no? Llevarlo como una familia, ¿no? Y ser ejemplo de esa familia. Es curioso porque se estaba organizando una ayuda humanitaria con Marina Ruque, que el otro día lo estaba comentando María, ¿verdad? Lo de Marina Ruque, que lo lleva Jacob, el vidente. Y bueno, pues esta ayuda humanitaria la movía un chico que se llamaba Emilio Ferrando. Y entonces, bueno, la historia era que en España, en Semana Santa, un poquito antes de Semana Santa, bueno, estábamos en estado de alarma y no se podía salir. Y había un grupo que querían salir con un sacerdote, pero no sabían cómo salir. Entonces, idearon para esa salida una ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo en un principio dije que no, que si era peregrinación, que yo no iba a Medjugorje. Pero cuando me comentaron lo de la ayuda humanitaria, yo dije, como ayuda humanitaria yo sí que voy. Como peregrinación, no. Para visitar, no. Pero como ayuda humanitaria, para ayudar, yo sí que quiero hacerlo. Como las cosas se desvirtuaron un poco, este grupo, o sea, al final nos quedamos de un grupo grande, se quedó un grupo pequeño, pues efectivamente una peregrinación, aprovechando con muy poca ayuda humanitaria, como excusa para poder salir de España, pero los otros que nos quedamos, que éramos muy poquitos, sí que nos lo tomamos en serio, esa ayuda humanitaria. Entonces sí que quisimos venir, nos traíamos maletas con muchísimo medicamento para poderlo traer aquí a Medjugorje, ¿no? Porque el coste de la carretera salía excesivamente carísimo para poderlo traer nosotros con nuestros medios. Yo ahí estábamos mirando un local para abrir, una doctora y yo soy técnico laboratorio, y para abrir, con todo esto del COVID y todo esto, bueno, pues abrir una clínica. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el dinero que teníamos para invertir en maquinaria o en cosas, pues vimos como un llamamiento urgente, ¿no? A las dos nos tocó y decidimos donar ese dinero a la ayuda humanitaria. Mi sorpresa fue que cuando yo hablo con este chico, ¿no? Bueno, anteriormente había una mujer, que para mí es como una madre, que se me cayó mi Virgen de Medjugorje de repente. Yo dije, ya está el demonio por aquí danzando. Porque de repente se rompió solo la base, no se rompió la carita, nada, pero se rompió la base, ¿no? De repente estaba ahí encima de un aparador y se cayó la Virgen y se rompió y dije, ya ha sido el demonio. Lo que no me había dado cuenta era que lo había permitido la Virgen, ¿no? Adrede, porque yo estaba muy preocupada. Yo decía, oye, es que yo quiero que alguien me traiga una Virgen de Medjugorje. Entonces me dijeron, el único chico que te puede traer esta Virgen se llama Emilio Ferrando. Y me dan el teléfono. Pero van pasando los días y ya con la ayuda humanitaria no me quedó más remedio que llamar a Emilio Ferrando. Y entonces cuando yo llamo, no, pues mira, es que yo te conocí y tal, por tu hermana, no te conozco a ti personalmente, ni conozco tu testimonio personalmente, no sabía ni cómo era, no lo había visto en mi vida. O sea, es que ni en internet, ni en Facebook, yo no tenía en ningún sitio, ni en YouTube, nada. Que luego me he ido fijando y digo, pero si es que estaba plagado de fotos de él, ¿no? Pero es curioso porque cuando yo cojo el teléfono, enseguida, cuando empezamos a hablar, al primer segundo, yo me di cuenta, como me di cuenta en mi conversión, ¿os acordáis? El día de mi conversión, que ahí estaba pasando algo y que yo decía, aquí algo va a pasar, pues esto lo mismo, ¿no? Ahí enseguida me di cuenta y dije, este es mi marido, este es mi San José, por teléfono, al segundo de hablar con él. Cuando colgamos después de unos 40 minutos hablando, colgué el teléfono y llamé a un íntimo amigo mío que es del Ministerio de Intercesión y le dije, Vicent, acabo de conocer a mi marido, él me conoce bien, él sabe que cuando yo digo algo que es seguro en el corazón es porque eso me lo ha puesto Dios muy fuerte, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Y digo, que acabo de conocer a mi marido y se llama Emilio Ferrando. Y me dice, no me lo puedo creer. Él no me dijo, no me puedo creer que hayas conocido a tu marido, sino lo primero que me dijo es, no me lo puedo creer, si yo he sido peregrino de Emilio. O sea, y me quedé ahí alucinada. Entonces empezamos a hablar. Emilio, la verdad que no estaba en esos momentos, no había terminado una relación con una chica y estaba pasando pues un momento pues de discernimiento. No sabía si Dios le estaba llamando
para meterse en diácono y consagrar su vida a Dios. Y entonces, claro, empezamos a hablar todos los días, muchísimas cosas en común, muchas diosidencias, porque nos vamos dando cuenta que aunque nos llevamos 12 años, todo el camino de recorrido donde él ha estado viviendo, prácticamente en todos los sitios he estado viviendo yo después. O sea, yo hice, la Virgen nos permitió que hiciéramos un recorrido incluso en los mismos barrios, ¿no? O con cosas, por ejemplo, que utilizábamos hasta, es una tontería, pero utilizábamos hasta la misma marca de chorizo para hacer las lentejas. O sea, eran cosas que decíamos, madre mía, ¿no? Yo me giraba y decía, sí, las diosidencias, sí, yo al final ya llegó un momento que eran tantas diosidencias que decía, bueno, me habían llegado, esto es muy bueno, ¿no? Había pedido unas zapatillas en el confinamiento por internet, se habían equivocado y me habían mandado un modelo y un número totalmente que no tenía nada que ver con el mío. Yo lo reclamé, o sea, era un modelo de hombre con un número determinado de pie y eso, claro, o sea, yo preguntaba a mi hermano, oye, ¿qué número tienes? Y me decía el 43 y yo, pues no, pues esto no te viene, ¿no? Era el 41, pues no, yo no sé. Total, que es curioso, ¿no? Es curioso porque luego reclamé y me mandaron las zapatillas, ¿no? Pero yo tenía esas zapatillas guardadas 6 meses en un armario, ¿no? Y cuando le pregunté a Emilio, ¿me puedes decir qué número de pie utilizas? Y me dice el 41, digo, no me lo puedo creer. Digo, tengo unas zapatillas dentro de mi armario 6 meses, que ya me las había mandado la Virgen 6 meses antes para ti, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Estas cosas. Entonces, bueno, pues decidimos hacer esa ayuda humanitaria, nos venimos aquí a Medjugorje y nos conocemos. Yo me acuerdo la primera vez que lo conozco, yo con una alegría tremenda, él era muy precavido, muy precavido y muy prudente. Y entonces, yo la verdad que fue como el otro día cuando le vi al padre Inocencio sin saber quién era, que de repente estaba hablando con Elena y de repente hice así, es que se notó la presencia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, entró y yo estaba de espaldas y hice ¡fum! Enseguida y me levanté como una niña pequeña a darle un abrazo y le dije, perdóneme padre, no sé quién es, pero yo le tengo que dar un abrazo como si fuera mi padre. Y luego cuando nos pusimos a hablar, resulta que era el padre Inocencio Llamas, estuvimos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu se reconoció y fue una alegría tan grande ese momento compartirlo que se reconoce. Pues lo mismo me ocurrió, lo que pasa es que a él no se lo reconocía mucho, no, a él mismo. Pero bueno, la verdad que el día que yo lo conozco, pues venía la hija de una amiga mía, pues que tenía muchos problemas de conducta, es jovencita, y entonces, bueno, pues empezó a quejarse de todo, de la comida, de todo, ¿no? Entonces puso un poco al límite la conversación. Y entonces, bueno, pues ahí vi, pues, algunos aspectos que dije, madre mía, ¿no? El demonio como pone sus semillas por ahí, va intentándolas, ¿no? Para quitarte de la misión totalmente, ¿no? Para apartarte de la misión. Y yo me acuerdo que yo subí a la habitación y dije, este no es mi San José, ¿eh? Este no es mi San José. Yo ahí vi y dije, no. Os habéis equivocado. Y me dice Vicente, dice, mira Blanca, cuando normalmente yo te conozco desde hace 7 años, y normalmente cuando tú hablas con tanta seguridad, con esas cosas del cielo, en oración y en ayuno, o sea, siempre es del cielo, ¿no? Que no te venga la falta de fe, coge el rosario y ponte a rezar el rosario, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en un hotel donde daba al Krisevac, daba la habitación al Krisevac, a la cruz. Entonces yo desde la cama hacía así y estaba viendo la cruz, ¿no? Del Krisevac. Y entonces empecé a rezar a la Virgen y me quedé dormida en ese rosario. Me quedé dormida cuando estaba rezando, ¿no? Yo le dije, bueno, lo único, el pensamiento que me venía muy fuerte era, si es tuyo, dímelo claro, porque si no yo mañana me voy de aquí, ¿no? Total, ya he traído mi ayuda humanitaria, yo me voy, ya no tengo más misión aquí. Y de repente fue tan claro que estaba como, luego supe que no había sido un sueño, sino que había sido real, porque yo soñé, estaba en un estado como semi-inconsciente, ¿no? Entre sueño y como una vigilia así, ¿sabes? O sea, estaba así un poco, y de repente aparecieron unos ángeles al lado de mi cama y apareció la Virgen. Yo no podía verle el rostro, pero sí sentirle cómo me acariciaba así la mejilla y me decía, amor incondicional. Amor incondicional. Y yo le preguntaba a la Virgen, aunque tuviera una enfermedad, yo tendría que amarlo, aunque tuviera un trastorno bipolar, tendría que un
trastorno psicótico, tendría que quererlo. Me decía la Virgen, amor incondicional. Aunque tuviera una enfermedad, un SIDA, una hepatitis o yo qué sé, una enfermedad o un cáncer que se fuera a morir en un día, yo tendría que quererlo. Y me decía la Virgen, amor incondicional. Me dijo, no te estoy pidiendo que Él te ame a ti, te estoy pidiendo que tú lo ames a Él. Y ahí me desperté. Me desperté y me di cuenta que no tenía ni idea de amar incondicionalmente. Yo bajé de verdad, bajé al desayuno con una cara de preocupación que me vio mi amigo y me dijo, ¿qué te ha pasado? Y digo, que no sé amar incondicionalmente. Me estoy dando cuenta que no sé amar, que eso cómo se hace. Y yo le dije a la Virgen, subí al podromo y le dije, dime cómo se hace porque no tengo ni idea. No sé cómo es el amor que me estás pidiendo que tenga. No lo sé, no lo conozco, no. Bueno, pues imaginaros, siempre fue una relación por fe, como digo yo, por fe, porque él iba con mucha prudencia, como os digo, estaba en un discernimiento, entonces él pues no se quería ilusionar, ¿no? Ni abrir su corazón, lo tenía un poquito cerrado, pero la Virgen fue haciendo de tal manera. Hubieron muchas personas que se quisieron meter para que esa relación no funcionara, también os lo digo, ¿no? Muchas personas que las envía el maligno para que no se dé esa obra, ¿no? Para que no se dé lo que estaba por venir. Entonces, con una sutileza muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que le llegaban algunas cosas mías y yo me iba a la Virgen y le rezaba y le decía, por favor, María, dale ese discernimiento, ¿no? Si esto es tuyo, saldrá. Si es de Dios, es que ni aunque te resistas, sale. Pero si no es de Dios, ni aunque insistas. Ni aunque insistas. Entonces, bueno, pues yo iba por fe totalmente, ¿no? Es curioso porque él sube al pódromo en esa apertura de su corazón que le toca a la Virgen y le dice él a la Virgen, le dice en su corazón, le dice, si esta es con la mujer que yo me tengo que casar y es la mujer que me estáis poniendo desde el cielo, decírmelo con una señal tan clara que tenga que decir, me tengo que casar con ella. Imaginaos qué difícil, ¿eh? Imaginaos, porque eso es difícil. O sea, ¿qué señal te va a dar? ¿Te va a dar un cocotazo? ¿Qué te va a hacer? ¿Se va a aparecer ahí la Virgen? Imaginaros qué difícil, ¿no? Yo siempre digo, mi relación con mi marido fue de ella. Fue de ella. Y yo, al día siguiente, subo al pódromo yo sola, me pongo a rezar el rosario y cuando yo estoy, me gusta ponerme en donde está el Cristo, enfrente de la Virgen, detrás de ella, siempre con su hijo, y yo le pedía discernimiento y ayuda, ¿no? María, ¿dónde me quieres llevar aquí con este hombre? ¿Qué es lo? Porque nosotros nos veíamos con peregrinos. Nuestras visitas, cuando nos veíamos nosotros, nunca nos veíamos a solas, siempre era con peregrinos, ¿verdad, Estrella? Era siempre con peregrinos. Los pobres peregrinos nos decían a veces, oye, nos vamos a dar un paseo para que os quedéis solos un poco. O sea, imaginaros, o sea, fue una relación, o sea, muy de la Virgen, ¿no? Y muy de trabajar para el Señor. Y en ese momento, en el pódromo, la Virgen puso en mi corazón, vete a Emilio y dile de mi parte que le queremos devolver desde el cielo la dignidad como hombre y como ser humano a través del matrimonio. A través del matrimonio. Y yo bajé y me fui y yo decía, digo, madre mía, este va a pensar que estoy loca. Y entonces lo primero que dije, claro, lo primero es que aquí nos encontramos de todo, hermana, nos encontramos de todo. Gente que nos dicen que tiene visiones, locuciones, nos encontramos de todo, ¿no? Y de repente llego y le digo, Emilio, yo no me pasa esto muy a menudo, no es que se me haya parecido a la Virgen ni nada de eso, pero en oración estaba en el monte y yo decía, madre mía, se va a pensar que soy una loca psicópata detrás de él, claro. Decía, digo, es que me ha puesto una cosa muy fuerte la Virgen para ti, pero es tan fuerte que yo no sé cómo decírtelo. Y el otro me dijo, bueno, pues dímelo, ya está, no pasa nada. Y yo digo, ¿de verdad? Otro, de verdad. Y además es curioso porque me dijo, espera, antes de que me lo digas, esto yo me acuerdo, ¿no? Que me dijo, es curioso, estoy recordando este momento ahora, me regaló, dice, no sé por qué te tengo que regalar esto a ti, ¿no? Y me regaló un Belén de una Sagrada Familia de Jerusalén. Y para mí eso fue la respuesta que la Virgen también me estaba dando a mí, ¿no? Que era la familia que ella estaba bendiciendo, ¿no? Y entonces le dije, pues mira, la Virgen me ha puesto en mi corazón que te tengo que decir
que te querían devolver desde el cielo la dignidad como hombre y como ser humano a través del matrimonio. Y él se quedó perplejo. Él no dijo nada, de hecho yo me quedé diciendo, he metido la pata. Se piensa que soy una loca psicópata. Ándale, ándale. Aquí ya. Y entonces me fui, ahí cuando os contaba lo de la tumba del padre Slazko, que me fui a la tumba del padre Slazko a llorar y a decir, yo ya me voy a mi casa, ¿qué pasa aquí? Yo ya me monto la clínica y yo paso de esto. Y yo llorando un moco tendido. Y bueno, pues el padre Slazko también intercedió ahí. Y al día siguiente fue en Pentecostés, pues fue cuando me pidió que me casara con él, ¿no? Y cuando me lo dijo, la verdad que fue precioso, ¿no? Porque me dijo, ¿cuándo ponemos la fecha? Entonces me dijo, tiene que ser en este mes, porque se casa mi sobrino, entonces tiene que ser en el mes de octubre, ¿no? Y yo cuando me dijo en el mes de octubre, yo me quedé y dije, vale. Entonces yo fui a Valencia y fui a pedir donde él me dijo, en la parroquia que él me dijo que era donde él pues había estado como en su niñez, y el párroco era muy amigo de él y es amigo mío también. Y entonces le dije, digo, padre, vengo a buscar la fecha del 16 de octubre para casarme. Y me dice, ¿no puede ser otra? Digo, no, el 16. Digo, a las 12. Y efectivamente, el sábado 16 a las 12 de la mañana estaba libre. Estaba libre. Yo sabía que era esa fecha, porque esa fecha es el día de Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque nació el mismo día que yo, el 22 de julio. Era la quinta de sus hermanos. Y ese día fue el día que me bautizaron a las 12 de la mañana. Imaginaros cuántas diosidencias. Imaginaros, ¿no? Además, me había llegado hace unos años una reliquia de ella, un trocito de su hueso. Y nosotros nos casamos con esa reliquia. Fue tal el agradecimiento que yo le tengo al padre Francesco, lo quiero muchísimo y me ha ayudado muchísimo, que él nació el 16 de octubre, el día de Santa Margarita María de Alacoque. Y hace poco también, pues rezando, la Virgen me insistía, dale esa reliquia, despréndete, el desprendimiento, qué importancia del desprendimiento. Y yo decía, no, esto no. Segunda vez, dale esa reliquia al padre Francesco. ¡No! Tercera vez, no hace falta que me digas nada, yo se la doy. Entonces salgo de la misa en italiano, padre, tengo que hablar con usted, y el padre, ¿qué es? ¿Lo que pasa, hija? Y digo, padre, que pues, es que la Virgen me la ha puesto en oración y... Nada, es que me tengo que desprender porque es el desprendimiento y no me puedo agarrar a las cosas ni hacerme esclava, ¿no?, de esas cosas. Entonces, bueno, pues vengo a darle aquí la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, fue el hombre más feliz del mundo. Cómo abrazaba esa reliquia y se la ponía en su corazón. Siempre voy a llevar aquí esta reliquia en mi corazón y te prometo que siempre voy a rezar por ti, por tu matrimonio, hasta que me muera, ¿no? Y yo eso, ahí me di cuenta de que el Señor, yo digo, ¿para qué quería yo una reliquia de Santa Margarita María de Alacoque? O sea, si a mí lo que me vale es la oración, y este padre va a celebrar misas y va a rezar por la santidad de mi matrimonio, o sea, ¿qué mayor honor hay ahí que eso? Cuando uno aprende, ¿no?, la oración. Y bueno, la verdad que en mi familia al principio no se lo tomaron muy bien cuando eso de me voy a casar y me voy a Bosnia, porque nosotros nos pusimos en oración y en ayuno y vimos que nos teníamos que quedar aquí, que era importante, ¿no?, que para nosotros era importante Medjugorje, y era, de verdad, fue para mí un hándicap tremendo porque me sentí un poco como Abraham. Tengo 2 hijas y me sentí como Abraham, ¿no? ¿Cómo te vas a venir aquí? ¿Vas a dejar todo? Pero le pedí al Señor, porque yo al principio decía, no, Señor, que Emilio se venga a Valencia porque vamos, o sea, yo no dejo a mis hijas, ¿no? Y le pedí una palabra en la Biblia, ¿y sabéis cuál salió? Aquel que no deja padres, hermanos o hijos no es digno de mí. Y yo lloré desconsoladamente y le dije, tienes toda la razón. Ahí el Señor me puso como esa madre con esos niños que tenías que soltar al que más querías, ¿verdad? Y yo a Dios lo quiero con todo mi corazón, porque yo no soy dueña de mis hijas. A mí el Señor me ha puesto como madre para llevarlas a la santidad y para enseñarles el camino y educarles en la fe católica. Pero son de Dios. Todo es de Dios. Todos estamos creados de Dios. Y ahí fue como un sacrificio, ¿no? Y el Señor va haciendo.
va haciendo, va haciendo y va haciendo. Y va haciendo. Y cuando te abandonas, de verdad, te abandonas con un profundo amor, el Señor va haciendo en tu vida, ¿no? Yo decía, la verdad que cuando a mi hija se le ha mermado un poquito la salud, ¿no? Que os agradezco muchísimo esas oraciones por ella, ¿no? Pero yo decía, ayer, no era por masoquismo, sino porque quien está en fe lo entiende. Dije, yo que le pedía a la madre, como sea, trae la Medjugorje como sea. Si la tienes que hacer caer, que caiga, pero como sea. Y la he hecho caer, a la pobre. La he hecho caer porque ayer me mandó un mensaje, que yo creo que me lo voy a enmarcar, y ponía, voy a rezar 3 rosarios al día, voy a irme a Bosnia contigo, pero por favor que Dios me saque de este estado de salud, ¿no? De esta enfermedad. Y dije, bendita seas, ¿no? Porque al final Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Yo esto lo fui entendiendo, ¿no? Cuando yo estaba en esa depresión, yo no podía ver, pero a mí lo que me sacó de la depresión, lo que a mí me sacó de esa depresión fue la esperanza de que era algo circunstancial, de que era una circunstancia y que Dios tenía algo mejor para mí. Y ahí se fue ejercitando la fe. Y de repente el Señor ves que te va poniendo cosas en tu vida para fortalecer la fe. Cada ocasión es perfecta para fortalecer la fe. Cada ocasión es perfecta para practicar la fe. Un padre, un hijo, un marido. Es perfecto. Todo es perfecto. Hubo un momento, yo creo que hace 2 años, que decía, madre mía, cuando me dan una alegría casi, o sea, me dicen, pero ¿no te alegras? Y yo, hombre, sí, pero es que son tantas tortas que me he llevado siguiendo a Cristo, que ya como que me he acostumbrado a las tortas y no a las alegrías. Es así, pero porque el Señor lo permite para tener una ecuanimidad, da igual, te venga una torta o te venga una alegría, tú estás en Dios. Tú estás en Dios. Para mí esta misión era importante, era súper importante, pero cuando yo tengo un retiro con 2 personas, para mí es igual de importante. Esas 2 personas que están en un retiro de 70, 80, 90, 100 personas. Porque es un trabajo para Dios. La misión es importante. La misión que el Espíritu Santo, la Virgen María, os está regalando esas gracias importantes. Cada uno de aquí tenemos una misión. Aunque no lo sepamos, yo digo, muchas veces el Espíritu Santo va por encima de nosotros, va por delante de nosotros. Y nos ha puesto misiones que ni siquiera nosotros sabemos. No conocemos. Mirad a aquellas mexicanas, levantar la mano, ándele, ándele, padrísimo. Levantar. ¿Dónde está Lili también? Levantar la mano. Ellas pobres llegaron aquí, no sabemos por qué hemos venido, pero hemos venido. Y yo el primer día, cuando las veo en el primer momento de conocerlas, digo, sí, yo ya sé por qué habéis venido. Yo ya sé por qué habéis venido. Y luego cuando vamos hablando nos vamos sorprendiendo más, ¿verdad? Dices, ¿cómo es la afinidad? El Espíritu Santo se reconoce. Imaginaros, y muchos de vosotros, Magdi. Yo cuando vi a Magdi, yo la vi y dije, esta no me suena haberla visto. Tenemos una argentina, de repente la vi hablando croata y dije, ¿esta de dónde es? Y de repente resulta que se me pone a contar y yo alucinando, yo diciendo, bueno, no me lo puedo creer. Tenemos en común a Cotelo, de repente, bueno, y ya nos ha unido el estar solo 24 horas juntas, nos ha unido, y yo ya, ayer, me puso el Señor una misión en conjunto con ella, que le he dicho, después de la charla tenemos que hablar, porque es una misión preciosa para Medjugorje y para los jóvenes, una misión preciosa. El Espíritu Santo actúa así, el Espíritu Santo lo hace. La hermanita María Eugenia vino, la pobre, para una misión importante para discernir, a ver con qué tal, y vino para 10 días. Y ahora resulta que de 10 días se queda 24. Y ella ni lo sabía. Lo sabíamos 4 o 5, pero ella no. Que dijimos, uno de vosotros se va a quedar y no lo sabe. Y la Virgen lo va a dejar. Y lo dejó. Y la dejó. Que no sabíamos era si al grupo de México lo va a dejar, ahí está en stand-by, lo deja un día más. Pero bueno, nunca sabemos, ¿no?
Fabiola y José María, ¿quién os iba a decir que ibais a estar aquí? ¿Quién os iba a decir que estabais aquí, que ibais a estar aquí? O sea, que la Virgen te trae. La Virgen te va trayendo, te va llevando. Tiene misiones, pero cuando te trae aquí es con una misión. Tú tienes ahora una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de cuidar, de mimar y de proteger esa misión que te está poniendo. Ahora de aquí vais a salir apóstoles de María, Reina de la Paz. Vais a salir apóstoles de María, Reina de la Paz. Se os ha dado de verdad. O sea, ¿con qué profundidad se han hablado en cada charla? O sea, es que no ha sido cualquiera, ¿eh? Sor Emanuel, con toda su trayectoria y todo su recorrido y toda su experiencia personal. Marino, con toda su experiencia personal. Sofía, que eso fue un regalo ayer, de Sofía, la hermana del padre Slavko. Bueno, yo creo que la Virgen nos ha regalado más de lo que nosotros teníamos esa expectativa, ¿no? Pero bueno, ya vamos a finalizar. Esta tarde vais a estar con Marino. Vais a estar con Marino. No sé cómo vamos de tiempo, Angie. 5 minutos. Vale. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ayer hicimos una ronda de preguntas y respuestas. ¿Os ha quedado alguna pregunta por hacer? ¿Alguno de vosotros que querráis hacer? O luego me la queréis hacer a mí personalmente, lo que queráis. ¿Qué es lo que en tu experiencia, qué es lo que más le agrada al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que más le agrada al Espíritu Santo? Que te abra su corazón a Él. Yo no le puedo preguntar, ¿no? Pero sí que siento cuando yo, por ejemplo, me abro con todo el corazón y digo, o sea, haz tú el abandono. Yo soy tu instrumento, hazlo tú todo, ¿no? Y te das cuenta de, no te pones tú para nada en su lugar, sino dejas que haga Él. Yo hoy, sinceramente, el Señor ha querido, el Espíritu Santo ha querido que os regale estas palabras, porque yo había quedado con un chico del cenáculo para que viniera aquí a las 9 y no ha venido. Yo no me había preparado nada para hablaros, nada. Yo iba a ceder esa hora para que os hablara un chico del cenáculo y que os contara él su testimonio. Y ha sido él el que os ha querido regalar esas experiencias, esas palabras, porque igual algunos de vosotros necesitabais escucharlo. He visto algunas personas cómo os ibais limpiando los ojos, ¿no? Esto es una docilidad, es ser dócil al Espíritu Santo, ¿no? Y que se haga lo que tú quieras cuando tú quieras, ¿no? Sin querer destacar, sin querer hacer tú, que sea Él. A mí me encantaría quedarme aquí, ahora va a venir mi marido, ¿no? No puedo, yo no puedo, ¿no? Yo tengo que estar ahora haciendo otra misión y tengo que irme mañana. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues vamos a concluir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a comenzar esta primera reflexión de la tarde y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe con su palabra. Y les voy a leer a ustedes el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz:
¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Palabra de Dios. De razón, San Antonio de Padua tiene una de las oraciones de exorcismo más cortas y poderosas, porque como él era tremendo santo, con solo decir eso liberaba posesos y decía: triunfó el león de Judá. Aleluya, huyan espíritus del mal, aleluya, hijo de David. Y esto era unas frases que él usaba para exorcizar. Y aquí vemos ese león de Judá en el Apocalipsis. Yo pienso que son términos que todos los santos han utilizado a través de los siglos, porque obviamente son términos que han brotado de los labios del Espíritu Santo, y con eso sabe uno que puede derrotar las tinieblas. Pues voy a compartirles esta reflexión sobre las fuerzas del mal en la escuela de María. Sabemos que todo lo que es de la Virgen es una pesadilla para el diablo. Podemos ver también en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, la mujer vestida de sol, sí, que huye al desierto, y el dragón buscando devorarle su hijo. Y aquí vemos la imagen de la iglesia, ¿no? La iglesia en el desierto, que es la iglesia militante del destierro hasta que regrese Jesús. Y la madre pues es María, pero el dragón está siempre a la acechanza de los hijos de la iglesia. Y por eso María, que es la madre de esta iglesia, se convierte en esa gran reina que se enfrenta al dragón para defendernos a nosotros. Y encontramos que la Mariología en estos tiempos en particular, y en tiempos difíciles de la humanidad a través de los siglos del cristianismo, la Mariología ha sido muy utilizada por el diablo, porque el diablo sabemos que no se manifiesta con cachos y con cola como hablábamos antes, ni oliendo a azufre, sino es un príncipe como Jesús lo describe, perfumado, vestido de seda, es un seductor. Entonces él infiltra la iglesia, y en la iglesia encontramos gente que parece ser muy docta en la Mariología, pero lo que son es como instrumentos del mal, porque utilizan todo lo de la Virgen para crear mensajes de terror y asustar a la gente con todo esta milicia de los finales de los tiempos, que es algo casi morboso, ¿no? Porque si supiéramos bien el catecismo y si leyéramos bien el Evangelio, nos daríamos cuenta que en la plenitud del tiempo el Padre envió a su Hijo, y en el momento en que aparece Jesús entre nosotros, comienzan los finales de los tiempos. Por lo tanto, hay gente diciendo: ¿será que estamos en los finales de los tiempos? Entonces la pregunta es: ¿será que no se conoce el Evangelio? Si ya empezaron desde que Jesús se encarnó, estamos al final. Ahora es como decir, estamos en la carrera final, pero el único que conoce la llegada es el Mesías, es el Padre, como nos dijo Jesús. Nadie sabe, además no importa, porque ¿qué importa cuándo es que se va a acabar el mundo? ¿A quién le importa eso? Hay gente que le importa mucho, porque están más preocupados del fin del mundo que el fin de la vida de ellos, ¿no? Cuando en realidad lo que Jesús quiere de nosotros es que estemos preocupados por el final de nuestra vida, porque eso es el momento crítico de cada alma, el encuentro con Jesús, con su tribunal.
y que Él quiere que nosotros nos encontremos con Él como ese Dios de la misericordia y no como un juez. Porque si nosotros obedecemos al Señor y caminamos en santidad, nunca nos encontraremos como un juez, nos encontraremos como el divino amor, porque no tenemos ninguna deuda con Él, estamos libres, estamos fieles, podemos entrar a la bóveda celestial. Y eso es lo que Él nos pide, que estemos en paz, que tengamos las cuentas claras con Él, para encontrarlo como el Señor de la misericordia. Él no quiere ser el juez, y por eso debe ser tan claro esto de cómo es que debemos tener paz en el presente y no preocuparnos por el futuro, como ya hablamos en otras reflexiones. Además de que, como estamos dentro de este retiro de la Escuela de María, una de las enseñanzas más particulares de la Virgen aquí en Medjugorje es la paz, porque es el carisma de ella. Y como ya se ha dicho en varias reflexiones, del Padre Francesco, de Sor Emanuel, de Blanca, mías, siempre hemos presentado esta Madre de la Paz, y es la paz en los corazones. ¿Cómo se consigue la paz en los corazones? Se consigue sin miedo, obvio. Cuando hay miedo, cuando hay angustia, cuando hay dudas, no hay paz. Y por eso todo este mensajerío de los finales de los tiempos y todo este terrorismo religioso, lo que hace es quitarle la paz a la gente. Entonces, el diablo es muy astuto, porque él utiliza personas muy heridas, muy rotas o maliciosas, o gente que está interesada en el dinero y en la fama y en manipular a los demás, y los utiliza para sembrarle miedo al pueblo de Dios, utilizando la misma mariología, los mismos mensajes de la Virgen. Ustedes ven, hay mucha ignorancia en la interpretación de los mensajes de la Virgen de parte de estos terroristas, porque por ejemplo, el mensaje de Fátima, la Virgen con claridad le pide a los pastorcitos que comuniquen que deben consagrar a Rusia o un castigo peor vendrá y ella repartirá sus errores por todo el mundo. Ese mensaje de la Virgen era para que consagraran a la Virgen cuando ella lo dijo, por allá en el año 1918, 17, por allá, y era para hacerlo ya. La iglesia no obedeció porque la iglesia no creyó los mensajes de Fátima. A la pobre Lucía la desterraron y la mandaron a un convento al otro lado del mundo, en la frontera con España, y los pastorcitos se murieron muy niños de la plaga, ¿no? Entonces, ese mensaje nunca lo obedeció la iglesia, y por lo tanto llegó la Segunda Guerra Mundial y Rusia esparció sus errores por el mundo entero. Entonces, hay gente tan ignorante de esta mariología que piensan que ya después de que vino el castigo que anunció la Virgen, después de que Rusia esparció, pues la Unión Soviética esparció sus errores por todo el mundo, ellos creen que todavía hoy hay que hacer eso, y que no se hizo bien la consagración. ¿Y qué fue que no se hizo? Pues claro, si no se hizo porque la iglesia no obedeció el mensaje, y tenía que haberse hecho antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial. Pero hay mucha ignorancia en estos mensajes, pero es una ignorancia calculada, porque lo que quieren hacer estos terroristas religiosos es utilizar el lenguaje de esa aparición convenientemente para manipular, y lo utilizan mal, a propósito. Dicen, es que no se consagró Rusia, es que debemos consagrarla, es que Rusia tiene que convertirse. Y resulta que todo eso es falso, porque este mensaje de la Virgen era para entonces, no para ahora. Eso ya pasó, eso no se hizo. Es como todo lo que sucedió en Garabandal, y la razón por la cual Garabandal fue callado, apagado, porque lo que venía en Garabandal, entre otras cosas, denunciaba el estado del clero, sí, los pecados del clero, el homosexualismo, todos estos lesbianismo, todos los horrores del clero, y claro, el mismo clero apagó el mensaje, ¿no? Y forzaron a una de las videntes a negar la aparición, y esto fue algo terriblemente triste, ¿no?
y así ha ocurrido con muchas apariciones de la Virgen. Pero dentro del demonio infiltrado en la mariología se encuentra también toda esta gente que es solo rezandera, ¿no? Hay muchos movimientos marianos y muchos de ellos son muy vacíos, o sea, son rezanderos. Son gente que va detrás de esos movimientos por las razones equivocadas, porque son solo gente religiosa, no son espirituales. Y por lo tanto, hay en ellos unas contradicciones horribles en su conducta, un antitestimonio que no solamente le hace a los jóvenes coger odio al rosario y a los grupos de oración y a los movimientos marianos, sino también que crean en la iglesia unas situaciones muy incómodas, muy desagradables. Y esto es trabajo del maligno, todo eso. Porque miren ustedes que no es un accidente que en la reforma de Martín Lutero, de las primeras cosas que suceden con los calvinistas y Enrique VIII es atacar a María. Miren ustedes que Enrique VIII, antes de perderse, cuando tuvo su primer hijo, se fue a caballo desde su reino ahí en Londres, lo que es hoy Londres, se fue hasta Walsingham, que es un santuario de la Virgen de Walsingham, que era uno de los santuarios más importantes de esos siglos, ¿no? De por allá del año 1500 y tanto. Y se fue a pagarle una promesa a la Virgen por haberle dado su hijo varón, su primer hijo, y se fue hasta allá. No pasaron muchos años y ya él quiso eliminar a su esposa, separarse de ella para casarse con otra, y el Papa no lo permitió. Entonces se volteó contra la iglesia y se declaró Papa él de su propia iglesia, y ya sabemos que él asesinó varias de sus mujeres, porque ya era Papa, era la cabeza de la iglesia anglicana, hoy se llama anglicana, la iglesia de Inglaterra se conocía. Entonces él cogió todas las estatuas de la Virgen de todas las iglesias del reino y las llevaron a Londres y ahí las destruyeron públicamente. Hay un lugar en Londres que es famoso por eso. Y asesinaron todos los católicos que habían, le robaron a la iglesia todas sus propiedades y crearon esta falsa iglesia que se conoce como la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra. Y se fue en su furia contra el Papa, se fue contra María, contra la Virgen. Y nos damos cuenta quién es el que actúa ahí. Pues ¿quién es el que más odia a la Virgen? El diablo, ¿no? Entonces, precisamente en el Apocalipsis 12 vemos esa guerra entre la Virgen y el dragón. Entonces, el protestantismo nace con ese odio a María porque el protestantismo es una herida del cristianismo. Sí, el protestantismo es un mordisco del dragón al cuerpo místico del Señor. Mordisco, y le arrancó un pedazo, y ese pedazo son los que conocemos como las sectas cristianas hoy, ¿no? Le sacó un buen pedazo, y en una guerra, una batalla, y a ese pedazo le quitó a la Virgen, y le quitó los sacramentos, solo quedó el bautismo, el resto, todo lo demás, que es la fuerza que lo combate a él. Entonces él disminuyó a esos cristianos, les quitó, pues se conocen como cristianos híbridos, flotantes, no tienen raíces en la fe. Así de que el demonio se manifiesta por medio de una guerra particular contra la Virgen. Pero la guerra más obvia es la de las sectas, es la más obvia. Ellos odian a la Virgen públicamente, lo dicen, no lo ocultan. Pero la más peligrosa guerra es dentro de la iglesia. Como dentro de la iglesia hay mucha gente, primero, que utilizan la mariología para sembrar el terror religioso, volteando los mensajes de la Virgen y manipulándolos para asustar. Por ejemplo, ahora usted ve muchos mensajes utilizando Ucrania, utilizando
la destrucción de Italia y hablando de cosas absurdas que han aparecido en algunos mensajes, pero no tienen nada que ver con los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, manipulan con esta información para preocupar a la gente, porque el terrorismo es así. Ustedes saben que el terrorismo, como el anarquismo, lo que hacen es asustar a la gente, hacerla sufrir de miedo. Eso es lo que hacen, ¿no? Es como una morbosidad espantosa que viene del diablo. Entonces, hay mucha gente que anda detrás de esos mensajes y quieren saber cuándo es que nos vamos a morir todos el mismo día, a la misma hora, ¿no? ¿Y cómo? Con un cometa, con esto, con una explosión, la guerra nuclear, ¿en qué forma? Y aman eso, ¿no? Pero esa gente que siembra el terror se va a dormir tranquila, pero a todos los que lo leen y lo escuchan quedan sin poderse dormir, ¿no? Y eso es lo que sucede. Por eso la presencia de Satanás en la escuela de María es igual que la presencia del diablo en los 12 apóstoles, que es Judas. Sí, ahí está. Es una presencia, es la cizaña de la que habla la palabra de Dios. La cizaña está ahí siempre enredada en la hierba buena, siempre. Y tenemos que tener una claridad sobre esto. Normalmente uno se asombra de encontrar el mal en algún lado, porque se dio cuenta que fulanito resultó malo, o sutanita, o quién sabe quién resultó malo, cuando todo el mundo lo creía bueno o buena. Y pues lo más importante que nosotros debemos entender como hijos de la iglesia es que a nosotros no nos debe nunca sorprender el mal, nunca. Usted no se sorprenda porque alguien en un momento dado fue desenmascarado como malo, porque esto es lo que sucede. Dios trabaja con cada alma hasta el último suspiro. Entonces no importa cuán mala sea una persona, se puede arrepentir. Ustedes se acuerdan de las lecturas de ayer que hablaba de que el justo puede vivir muy bien y obediente a Dios hasta el final de su vida, pero si al final de la vida se voltea contra Dios y comete pecados graves, todo lo bueno que hizo desaparece y se puede condenar. El malo puede haber sido malo toda la vida, pero si al final se arrepiente, Dios le perdona y se salva. Y esto es lo que debemos tener muy claro, porque uno no puede juzgar a nadie. Hay gente que aparece mala, se vuelve mala, pero eso no quiere decir que se va a condenar, porque hasta que no muera, no está la justicia sobre su vida. Todavía estamos en la gracia hasta el último suspiro. Por eso es que ahí es donde viene la compasión. Siempre que yo voy a hablar, yo hablo a muchas comunidades religiosas, les doy retiros, ejercicios espirituales, etc. Y siempre que hablo con las religiosas, en privado, así particularmente, uno se da cuenta de las batallas que hay en las comunidades, que no son nada diferente de batallas que me ha tocado vivir en mi propia comunidad, ¿no? La parte humana. Resulta que Satanás siempre respira por dentro de las heridas. En las comunidades siempre habrá una persona o más que tienen heridas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha sido maltratada en la infancia por padres violentos, o por violaciones, sexualidad corrompida. Muchas cosas pueden pasarle a los niños y quedar heridos y nadie sabe. Porque lo que sucede con el maltrato es que los niños, cuando son maltratados en su infancia, todo eso lo guardan y les queda muy adentro. Y es un golpe contra su dignidad, su humanidad. Y quedan rotos en la relación humana. No confían en nadie, pero no lo dicen. Tienen miedo porque cuando eran niños, pues esos animales grandes que eran los adultos los golpeaban. Ustedes saben que cuando usted está en medio de niños y llega una persona extraña, a veces los niños se prenden de las piernas de
de la mamá o de alguien que confían porque le tienen miedo al que llegó que no conocen. Y de pronto ese animal los asusta a ellos, ¿no? Porque nosotros somos animales también. Y para los niños, cada persona es como un animal, ellos son muy naturales, ¿no? Y ven que llegó pues ese animal, ¿no? Y no están confiándole. Pero cuando esos animales adultos golpean a un niño y lo abusan, los niños quedan mal con todos los animales humanos y nunca van a confiar en ellos. No importa cuántos años llegue a tener una persona, siempre estará con miedo a los humanos, ¿no? Porque desde niño lo golpearon y ya nunca más confió en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vida comunitaria, religiosa, en la vida laical, como las comunidades nuestras que son laicales, aparecen personas que están heridas. Aparentemente uno no sabe hasta que no pase un tiempo, porque esas personas se han acostumbrado a manejar una fachada muy equilibrada y uno no sabe lo que llevan por dentro. Tienen que estar en la comunidad un tiempo ya para que uno empiece a ver cosas que no son normales, ¿no? Reacciones y situaciones de falta de amor total. Entonces, el diablo siempre actúa a través del herido. Yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, la leona, que es quien caza, siempre se va corriendo detrás de los venados heridos. Este es el que cogen, a ese le saltan, al que está cojeando, al que está herido. Y lo mismo es el diablo con nosotros. El que está herido es el que le salta y lo arrastra, porque como está mal, entonces lo toma como carnada. Y a través de ese herido empieza a purificar la comunidad. O a veces pasa en un matrimonio que en el noviazgo no hubo un buen discernimiento, no hubo una buena dirección, y de repente terminaron en un matrimonio con uno de los dos terriblemente herido. Y las heridas comienzan a aparecer ya en el matrimonio, ya es muy tarde, ¿no? Y el diablo comienza a atacar ese sacramento por las heridas de esa persona. Y esto es parte de la batalla espiritual que todos vivimos, ¿no? Entonces, en la vida religiosa, esas personas que están heridas y que el diablo utiliza, Dios lo permite para purificar el convento, ¿no? Porque con eso santifica a las personas del convento que están caminando recto y que tienen que pasar esa prueba, la prueba del amor, a través de una persona bien difícil, ¿no? Una persona que lo humilla a uno, que lo haga sufrir. Ustedes ven, por ejemplo, el caso de Santa Bernardita. No sé cuántos de ustedes han leído su historia. Santa Bernardita de Subirú, Lourdes, ¿no? La vidente de Lourdes, ella pues pasó toda su vida en un convento y pasó las humillaciones más espantosas de parte de la monja que supuestamente era la que la cuidaba o la que le enseñaba, la formadora, y todas la humillaron terriblemente, así, horrible. Lo mismo le pasó a Santa Faustina. Ustedes si leen la historia de ella, igual. ¿Y qué sucede? Que esas personas, ya sea en un matrimonio, ya sea en un convento, ya sea un sacerdote con sus compañeros sacerdotes o con su obispo, como le tocó al Padre Pío, que era el mismo obispo que lo torturaba a él, estos son instrumentos que Dios utiliza para nuestra santificación. Y si nosotros queremos verdaderamente lograr un crecimiento espiritual sólido, tenemos que pasar esa prueba. Y esa es una prueba difícil y dolorosa del amor, del verdadero amor, que es uno verdaderamente mirar por encima de la miseria humana del otro y elevarse al amor que tenemos por las almas y ignorar lo que el diablo está haciendo a través de esa persona contra mí, para que yo no caiga, para que no caiga en lo que el diablo quiere hacerme. Porque cuando una persona me está haciendo mal a mí, el diablo está actuando. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que yo odie a esa persona. Entonces, si yo no me elevo por encima de la miseria humana, termino odiando al pecador
y me dejo engañar del pecado que es el diablo. Entonces la prostituta está ahí parada en la esquina y yo paso en mi carro y la miro. Tengo dos opciones. Una, la miro como un alma que está encadenada al demonio y que yo la amo y oro a Dios que la libere. O la otra, ay, una prostituta, qué suciedad, qué miseria, ¿cómo se atreve a vivir así? Mire cómo está vestida, qué horror, ¿no? Esa es la otra opción. Entonces, precisamente para nosotros entender a la escuela que somos llamados, y especialmente ahora que estamos hablando de la escuela de María, que es una formación espiritual en el Evangelio, de mano de la Virgen, nos enseña, no es la prostituta la que vamos a mirar, sino su alma. Miren ustedes la mujer adúltera que llega con todos esos hombres que le iban a apedrear y se encontraron con Jesús en medio del camino por donde iban, ya con las piedras listas, porque la habían sorprendido infraganti con un hombre. Y lo más curioso de esa ley de Moisés en el judaísmo es que el hombre no le pasa nada, y el hombre es tan adúltero como ella, pero a la que mataban era la mujer, ¿no? Pues era una ley que pues el mismo Jesús dijo, ¿no? Él vino a completarla, a perfeccionarla, a darle cumplimiento en toda su realización, porque era imperfecta esa ley. Entonces, Jesús, que está como escribiendo en arena ahí mientras Él habla de si está alguno libre de pecado, tire la primera piedra, y se pone a hacer como dibujos en el suelo, y se van yendo uno tras otro, y ella queda sola al lado de Él. Y ahí es cuando le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Entonces dice, yo tampoco te acuso, vete y no peques más o cosas peores te sucederán. Pero lo que hace Jesús es que Él mira a la pecadora, no al pecado. Él no miró el adulterio, lo que miraban los que la iban a apedrear, venían mirando el adulterio. O sea, ellos venían con el diablo, porque el diablo se los conquistó, esa era la ley, ¿no? En cambio, Jesús miró a la pecadora. Y no la juzgó, sino que le dijo, vete y no peques más. Porque eso es lo que Jesús dice cuando sana el paralítico de la piscina de Betesda, también cuando se le encuentra en el templo que lo tenían asediado preguntándole quién lo había sanado, porque había sido en un sábado. Y cuando él se lo encuentra le dice, quedas libre, quedas sano, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Entonces, en eso demuestra el Señor que esas personas que Él sana y que libera estaban enfermos o vivían ese tipo de pecado porque estaban mal, estaban en manos del pecado mismo. Pero Él los sana y les advierte que no hagan más de eso. Entonces, el llamado que nos hace la Virgen María cuando nos enseña acerca de su Hijo es a que tengamos esta compasión, este amor incondicional entre nosotros, para que aprendamos a mirarnos por encima de nuestro pecado. Eso no quiere decir que vamos a ignorar el pecado del otro, y mucho menos el nuestro, pero no vamos a juzgar al otro por su pecado, sino que nos vamos a concentrar en el pecador para que el Señor lo libere de su pecado. Pero como dice San Juan, no podemos orar por el pecado mortal de otro, no se puede, sino que se ora por el pecador para que se convierta. Eso es lo que tiene que hacer uno, ¿no? Y esto todo nos lleva a una conclusión. El demonio está perfectamente mezclado en las cosas de Dios. Por eso Jesús nos dejó a Judas Iscariote hasta la última cena, para enseñarnos. Ahí estará la cizaña, siempre entre ustedes. Siempre estará la cizaña en todas las cosas de la iglesia, en todo lo que sucede en nuestro caminar con Dios. La cizaña viene enredada en nosotros. Y esto tenemos que vivirlo con una conciencia sana, sin escandalizarnos, sin llenarnos de miedo, sin acusar a nadie ni juzgar a nadie, pero teniendo la claridad de que tenemos que ser fieles,
porque si no cosas peores nos pasarán de las que ya nos han sucedido. Y eso hay que tenerlo claro. Sabemos que el pecado tiene consecuencias y el diablo no se queda con ninguna, todas las cobra. Y el diablo sabe que las tiene que cobrar todas acá antes de que nos vayamos, porque una vez que nos vayamos no le salimos de sus manos. Entonces ahora es cuando él nos cobra todo. Hay mucha gente que dice, ay, a uno todo se lo cobran aquí. Pues claro, ellos están diciendo eso tratando de negar el infierno o negar el purgatorio y negar que existe el cielo. Pero la realidad es que sí, el demonio nos cobra todo acá, porque este es el único lugar que tiene él no tiene más que esto. Ya el purgatorio no tiene ningún poder sobre él, porque las almas en el purgatorio ya no tienen un cuerpo físico para pecar. Entonces, ¿en dónde se va a meter el diablo ahí? Ya no tiene nada que hacer con ellas. Solo nosotros que todavía estamos en esta vasija de barro que es pecadora y todavía mortal, todavía es mucho lo que puede hacer contra nosotros. Y por eso está metido en la iglesia, está metido en nuestras devociones, está metido en todas las cosas que hacemos con relación a Dios. En todo eso está metido. Ahora, ¿cómo está metido? Pues ahí es donde viene la necesidad tan grande que tenemos de buscar siempre discernimiento espiritual. Mire, el diablo se le puede meter a usted en una novena perfectamente. ¿Y cómo se mete en una novena? Convirtiendo la novena en algo banal, algo superficial, algo religioso, que no tiene amor, que no tiene absolutamente ninguna relación sincera con Dios, sino su egoísmo, ¿no? Usted está buscando un beneficio y está buscando un milagro para usted, pero usted no lo está haciendo porque ama a Dios, porque confía en Dios, porque tiene esa relación pura con la iglesia, sino usted lo está haciendo para usted como quien usa un amuleto, como quien usa un abracadabra, pata de cabra, ¿no? Sí, igual, porque es como una magia, es un sortilegio, es un hechizo, es algo que se está haciendo. Hay gente que viene y me dice, Señor, usted que ha estado tan cerca a Dios, ¿conoce una buena novena para conseguir trabajo? Yo digo, Dios mío, sí, una buena, sí, hágale la novena a quien sabe, al chuchis, ¿no? Porque la realidad es que eso no son las novenas. El Señor sí quiere que nosotros compartamos con Él nuestras necesidades, claro que sí. Si Él es un Padre bueno, y uno puede llorarle a su Padre y decirle, mira el problema que tengo, ¿no? Y esto es lo que me pasa, y hacer una novena por el bien de todas mis necesidades o de una necesidad particular. Pero uno nunca puede utilizar la oración, las devociones, la relación con Dios como si fuera un amuleto, ¿no? Como si fuera algo mágico, porque no lo es, ¿no? Entonces, el demonio utiliza todo eso para pervertir nuestra piedad, pervertir nuestras devociones, pervertir nuestra oración. Y esto es grave, ¿no? Lo que les decía yo antes de la vocación, que una persona que tiene vocación religiosa, matrimonial, sacerdotal, tiene en la iglesia una sola responsabilidad, y es que la vocación es un llamado a ser fiel, porque usted va a entrar en algo sagrado, que es un sacramento. La orden religiosa con sus votos, cuando hacen votos perpetuos, ese es un sacramento de orden religioso. Quiere decir, es un matrimonio ya con el Señor, en vida. Lo mismo pasa con el matrimonio en sí, que es esposo y esposa, se unen hasta la muerte, ¿cierto? Y es también sagrado. Y todo eso, la orden sacerdotal, sagrada. Entonces, ¿qué sucede cuando usted se va con su vocación y se dio cuenta que usted es monja, quiere ser monja o sacerdote, o se quiere casar? ¿Qué sucede? Tiene que irse convencido que se va a la santidad, a santificarse. Esa es la única razón por la cual lo hace uno. Si usted no lo hace por esa razón, ya va torcido, no va por donde va, ¿sí? Hay gente que se va al convento para escaparse,
de muchas cosas. En la vida religiosa se encuentran personas bien mal. Yo he conocido muchas que están escapándose, escondiéndose, huyendo de algo de la vida. No están ahí por amor, no se fueron con el Señor, sino que es conveniente irme para allá. ¡Ay, qué perfecto! Por eso también muchas cosas malas suceden como antes, ya hoy no es necesario, pero por mucho tiempo el homosexualismo tendía mucho hacia la iglesia, porque los cubría. Porque antes, cuando había un hombre soltero y ya era grande, 40 años soltero, todo el mundo decía, ¿y este? ¿No? Entonces ya entraba en sospecha. Entonces, ¿qué hacían? Como eran homosexuales, se escondían en la iglesia. Ya nadie los va a juzgar porque un cura no se casa, ¿no? Entonces ahí quedan cubiertos. Y lo mismo las lesbianas, igualito. Y además quedan como en un nido perfecto para ellos. Y esto hoy no se necesita porque con la liberación de los sexos ya nadie tiene que estar en el closet. O sea que hay menos de esa gente infiltrada. Y sin embargo en la iglesia hay mucho problema con la sexualidad, ¿no? Todavía. Sin embargo, lo que más debemos tener claro nosotros es que el diablo está metido en la sopa, ¿no? Y sobre todo, el diablo está en los detalles, en los detalles. Hay gente que busca el diablo en una forma muy grande, ¿no? En lo más grande, y por ahí no está. Él es demasiado astuto. Él se entra es por los rotos, por los orificios. Él se mete por lo pequeño y por los detalles, por ahí se mete, en los detalles. Usted se ha dado cuenta que usted puede tener una conversación súper armoniosa con una persona, con su mamá, con sus hijos, con su esposo, con su superior en una comunidad, quién sabe. Y de repente, una sola palabra de toda esa conversación comete el delito más horrible y daña todo. Una sola palabra. Y es que por ahí se metió el diablo, es el detalle, no una cosa. Y todo lo que estaban hablando, él estaba apuntando porque sabe exactamente cuál botón hundir. Él sabe cuál y sabe cómo sacarlo. Entonces empieza a impulsar el corazón. Y en un momento dado lo impulsa, apunta y dispara. Y ya usted no puede retroceder. Porque el otro dice, ajá, y esto te salió del corazón, ajá, ya. Entonces ya ahí queda la herida, todo se dañó, esta conversación extraordinaria de nada valió porque derrumbó todo con una palabra, ¿no? El diablo está en los detalles y en ese caso esa palabra es el detalle. Y por eso debemos tener tanto discernimiento siempre y tanta prudencia. Uno nunca debe ser suelto de lengua, tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Siempre es recomendable no hablar mucho. Como dice el refrán, el que mucho habla, mucho yerra. Y esto es verdad. Uno con el tiempo tiene que aprender a escuchar y también hablar poco. No hay necesidad de hablar mucho, no hay necesidad. Porque generalmente hablar mucho es como un vacío que hay una necesidad de atención, hay un vacío, hay algo que no está bien. Tampoco se puede estar en un silencio total donde uno no se expresa, porque ese es el otro extremo, ¿no? Uno tiene que tener armonía, equilibrio, coherencia en todo lo que hace, porque el diablo usa todo eso. Entonces terminaremos con una lectura del profeta Zacarías, en el capítulo 9, desde el versículo 1, dice: la nueva tierra. La palabra de Yahvé llega al país de Hadrac y a Damasco, su lugar de reposo. Pues de Yahvé son las ciudades de Arama, lo mismo que las tribus de Israel, y también la fronteriza Hamat, Tiro y Sidón, con fama de sabia. Tiro se ha construido un baluarte, ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Pero el Señor la desposeerá, hundirá en el mar su prosperidad, y ella misma será pasto del fuego. Ascalón lo verá aterrada, Gaza se retorcerá de dolor, y Ecrón
pues su esperanza ha fracasado. Palabra de Dios. Es preocupante ver cómo la justicia divina llega y corta como una espada de doble filo y toma decisiones increíbles que nadie se imaginaba, ¿no? Uno, por ejemplo, ve la guerra entre Ucrania y Rusia y ve una ciudad que estaba toda edificada, bonita, ciudades que eran el orgullo de toda una cultura, y de repente llega un invasor y destruye todo y lo vuelve polvo, ¿no? Y la gente a correr y a refugiarse, y claro, pues siempre el que tumba, el que destruye es el malo, el que huye es el bueno, ¿no? Esa es la historia, pero dentro de toda esa historia siempre hay otra historia, y es la historia de Dios. Él es el único que sabe la verdad, el único que sabe por qué suceden esas cosas y por qué se derrumban esos lugares. Mire que Jesús, cuando estaba en la Judea con los apóstoles, y los apóstoles estaban tan orgullosos del templo de Jerusalén, Él les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 61, 62, no sé la fecha exacta, los romanos destruyeron todo Jerusalén, lo destruyeron todo, y ese era nada menos que el pueblo de Dios, del pueblo de Dios, y todos volaron, les tocó irse a todos, y no quedó nada. Entonces, esta enseñanza nos muestra a nosotros que Dios no necesariamente cuida de estos edificios y de toda esta construcción que tenemos como producto de nuestro trabajo y civilizaciones y culturas. Eso no es importante. En un momento dado, Él puede tumbar todo eso. Pero ¿qué es lo que Él hace? Él está edificando los corazones, la gente, por medio del sufrimiento, por medio de todas esas pruebas. Porque de todas maneras nosotros estamos en tránsito y no debemos apegarnos a los edificios, ni a la cultura, ni a las tradiciones, ni a la historia. Nosotros debemos prendernos de Dios. Y a veces el Señor nos quita todo para que aprendamos a aprendernos de Él. Entonces, nunca se entristezcan porque ven caer edificios importantes, porque ven gente que la guerra los sacó corriendo. No, estamos en el destierro y esta es la vida nuestra. Y así viviremos. Hoy destierran a unos, mañana a otros, de pronto pasado mañana a nosotros. No sabemos, pero lo importante es que vamos para la casa del Padre Celestial. No somos de este mundo. Por eso no podemos dejarnos confundir. Amén. Amén. Vamos a hacer una corta reflexión y luego un espacio corto de preguntas. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y leo del libro de la sabiduría, capítulo 12, desde el versículo 19. Lecciones de Dios a Israel. Actuando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser filántropo, y diste a tus hijos esperanza plena, pues tras el pecado das lugar al arrepentimiento, pues si a los enemigos de tus hijos, reos de muerte, los castigaste con tanto miramiento y clemencia, dándoles tiempo y lugar para apartarse de su maldad, con cuánta consideración no habrás juzgado a tus hijos, con cuyos padres hiciste juramentos y alianzas de grandes promesas. Así nos educas castigando a nuestros enemigos con moderación, para que al juzgar recordemos tu bondad y al ser juzgados esperemos misericordia. Palabra de Dios. Es prácticamente lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? Hablando de no juzgar al pecador, sino denunciar el pecado, para que así tengamos misericordia de Dios el día que tengamos que ser juzgados por Él. Bueno, yo pienso que esta última reflexión la hago prácticamente como un cierre de toda esta experiencia de la Escuela de María en lo que respecta a mi compañía con ustedes, ¿no? En estos días. Yo diría que solo Dios sabe en qué forma ha visitado nuestros corazones,
con todas estas reflexiones, con toda esta experiencia de peregrinos en un lugar tan extraordinariamente especial como es Medjugorje, que hasta las piedras nos hablan acá, ¿no? Todo está respirando esa experiencia de María en todas las esquinas, hasta los arbolitos nos hablan de ella. Y hay tantas cosas especiales en este lugar que no podríamos expresarlas en palabras. Pero hay algo muy poderoso que nos queda claro, y es que nosotros llevamos en nuestro corazón una fuerza que asimila el Espíritu de Dios, y es como un satélite receptor del amor de Dios. Aquí lo desempolvan, lo limpian y nos dejan escuchando. Quizás al llegar no estábamos tan receptivos, pero podemos decir que en estos días de retiro, si algo se nos ha limpiado, a unos más que a otros seguramente, es nuestra escucha, ¿no?, al Espíritu. Y esto es importante tenerlo muy claro para, en la forma en que glorificamos a Dios y le damos gracias por todo lo que nos da, uno le diga: Señor, gracias por abrirme mi escucha, porque obviamente el mundo nos ensordece y solamente escuchamos a conveniencia lo que nos interesa, pero lo demás nos convertimos en una escucha selectiva. Es como la gente en este tipo de materialismo también tiene una memoria selectiva, solo se acuerda de lo que le conviene, ¿no? Y esto, pues para nosotros es un don maravilloso de haber podido compartir estos días, este retiro, y haber recibido tantas bendiciones de cada uno de los conferencistas de María, que en tantas veces nos participó sus apariciones y su testimonio y sus preguntas, todo lo que vivimos con ella, ¿no? Y yo pienso que habiendo tenido una experiencia tan íntima con Medjugorje como se dio acá, porque aquí viene mucha gente de peregrinos, pocas personas tienen la experiencia que tuvimos nosotros, que es una experiencia por dentro del vientre de este lugar, ¿no? Y con gente de este lugar en una forma personal. Eso no es común y no es típico. Es como el turista que pasa por las ciudades, por todo el mundo, y lo que ve son museos y edificios y la arquitectura y quién sabe cuántas otras cosas, pero la gente no conoce a la gente, no tiene una relación íntima con la cultura a nivel personal, y se lleva solo una cantidad de fotos y videos de todo lo que vivió, pero no de lo que aprendió humanamente y espiritualmente, como lo que nos llevamos nosotros por haber compartido esta semana en una forma tan íntima, tan personal, con Medjugorje. Es muy bonito todo, ¿no? Pues pidámosle a Dios que mantenga en nuestro corazón viva la llama que fue encendida en estos días. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de Dios particular, porque somos criaturas únicas. El Señor nos dio su Espíritu cuando nos bautizó y tenemos un camino que recorrer, ¿no?, cada uno, y solo Dios conoce cuán largo es el camino de cada uno de nosotros. Nadie más lo conoce. Y es tan importante estar enterado de esa realidad de que no tenemos tiempo. Es muy bonito tener conciencia de eso. Yo le digo a la gente, si uno supiera cuánto tiempo tiene, pues le podría decir a los demás cuándo se va a morir, ¿no? Pero no tenemos tiempo, porque no sabemos nada del fin. Si por lo tanto, si usted no sabe cuánto tiempo tiene, la respuesta es no tiene tiempo. Y esto es importante, porque si eso lo entiende uno bien, entonces hoy es el último día. Y si nos dan otro, pues gloria a Dios. Se levanta uno a glorificar al Señor, pero se acuesta como si fuera el último día. Y qué bonito que es vivir así.
Esas son las enseñanzas de los santos en la iglesia. Todos los santos que llegaron al culme de su vida y tuvieron la oportunidad de dejar un legado de información sobre su existencia, su vida existencial, la mayoría dicen lo mismo. Uno tiene que llegar al punto en el que cada día es el último día. Y de esa forma es honesto, porque estar uno pensando que se va a despertar mañana es deshonesto, es pretencioso, es vanidoso, es idolatría, porque está amando su propio deseo, su propia ambición. En cambio, el que es humilde, el que es obediente, el que tiene el temor de Dios, nunca se da por aludido de que va a tener un día más de vida, no, porque la vida, el futuro no le pertenece sino a Dios, a nosotros no nos pertenece. Entonces, qué bonito que es uno ser grato, ser agradecido, y al mismo tiempo que ser grato, también ser consciente de las cosas, y eso es importante. Por eso concluiría con eso, la gratitud. Tenemos que ser gratos y también pedirle a Dios que nos dé la bendición de poder vivir cada día como si fuera el último, porque si hacemos eso vamos a crecer mucho espiritualmente y vamos a terminar con muchas angustias innecesarias. La gente que vive preocupada por el futuro no vive en paz. Y por eso es que los terroristas religiosos y toda la gente que anda sembrándole miedo a los demás, hacen eso con aquellos que tienen supuestamente futuro. Y por eso les dañan el futuro con el miedo, para atormentarlos. Esas son acciones del demonio que se expresa por dentro de nuestra religión, con el terrorismo religioso. Pero nosotros, si vivimos en la paz de cada día, ¿quién nos puede sembrar miedo? Nadie. Porque uno, si le dice, no, es que mañana se acaba el mundo, pues que se acabe, ¿no? Si a mí de todas maneras se me acaba cada noche, porque cada noche se lo entrego al Señor como si fuera el último día. Entonces a mí nadie me viene a asustar con el fin del mundo. Ese no es un problema para mí. Así de que, pues, en esa forma concluyo todo lo que aquí hemos reflexionado y le pedimos al Señor una palabra para sellar todas estas reflexiones. Y el Señor me da a Isaías 29 desde el versículo 15. El triunfo de la justicia. Ay de los que se esconden de Yahvé con el fin de ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas, pensando, ¿quién nos ve o nos conoce? ¡Qué error el vuestro! Es el alfarero como la arcilla para que diga la obra a su hacedor, no me ha hecho. Y la vasija diga de su alfarero, ¿no entiende el oficio? ¿Acaso no falta solo un poco para que el Líbano se haga un vergel y el vergel sea considerado una selva? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la tiniebla, desde la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán. Otra vez la gente humilde volverá a alegrarse en Yahvé, y los hombres más pobres se regocijarán en el Santo de Israel, pues se habrán terminado los tiranos, habrán acabado los hombres cínicos, exterminados los que desean el mal, los que declaran culpable a otro. Tienden lazos al que juzga en la puerta y desatienden al justo por una monada. Por tanto, así dice Yahvé, Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. No se avergonzará en adelante Jacob, ni en adelante su rostro palidecerá. Pues cuando vea a sus hijos, las obras que haré con él, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob y respetará al Dios de Israel. Los descarriados sabrán comprender, el murmurador aprenderá la lección. Palabra de Dios. Gracias por haber escuchado este retiro de hoy. Les deseamos muchas bendiciones, muy unidos en oración,
Y el Señor conoce sus intenciones, sus nombres, y los tiene en el corazón, igual que la Madre Santísima, porque desde aquí hemos estado orando por cada uno de ustedes. Bendiciones a todos y recuerden que, bueno, seguiremos haciendo estos retiros, Dios mediante, el próximo será en octubre. Quienes quieran venir al retiro de octubre, al retiro espiritual aquí en Medjugorje, se pueden contactar con Medjugorje Misericordia o con Peregrinos del Amor en nuestras páginas web que aparecen al final, y también a través de Blanca, quienes vengan desde España, con mucho gusto también en la página de Veni Sancte Spiritus se pueden poner en comunicación con ella. Bendiciones a todos. Zdravo, Maria.